Hola, en vivo desde Asertiva Play. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. El tiempo y de volcarte a esa vocación de seguir estudiando, ¿no? Porque sos abogada, actriz, conductora, presentadora y ahora te pusiste en la psicología también, Y tengo un Nati. local de ropa también. También, también. Bueno, ahí ya debería Sí. estar apareciendo el gráfico, Sí, ¿no? Ringabel, los espero a todos. Bueno, y Perfecto. en realidad yo cuando terminé el liceo estaba entre psicología y abogacía, Sí. me tiré por el lado de abogacía, terminé la carrera y siempre me quedó esa asignatura pendiente y dije, ¿por qué no estudiar psicología? Seguir estudiando, seguir enriqueciéndome. Claro. Y bueno, y me animé y dije, ¿y por qué no? Y de Me grande igual, encanta, me arranqué y tengo un encanta. montón de compañeros en lo del AR, estoy también grandes Había una señora muy grande, ¿me comentaste? hay señoras, sí, 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 señoras, señores también grandes que tenían ese bichito Pero de qué tirarse bueno. para el lado de psicología e incluso recibirse y ejercer Está muy eventualmente. bien. Bueno, vamos a estar hablando en este programa en minutos con el doctor Leonardo Costa, ya que estábamos hablando de abogacía, por este asunto de conexión ganadera que no deja de sorprendernos a diario. También con Belén Suárez, es una influencer. Vos Influencer estuviste, ecologista. sí, estuviste explorando sus redes, Sí, sus ¿no? redes sí, dice cosas muy interesantes y Ujú. muy impactantes en su Instagram más precisamente. Bien. Sí. También estaremos hablando de lo que plantean los defensores de oficio que consideran que hay que cambiar el sistema. Ustedes saben que los defensores sobre todo atienden a aquellos sectores más vulnerables de la población. Estaremos con Lucía Long hablando de eso y con algunos otros contactos que los dejamos para más adelante, pero nos encanta esta posibilidad de estar en contacto con ustedes los lunes desde Asertiva Play, también los martes en Asuntos Públicos de TCC. Vamos a ir como comentando aspectos de las estafas, del cuento del tío. Esto de conexión ganadera es un escándalo de proporciones. ¿Te estafaron alguna vez a vos, Nati? A nosotros lo que nos pasó con nuestra marca de ropa es que, viste que se estila en las empresas hacer sorteos a través de las redes sociales. Claro. Y a través de Instagram, hace unos años hacíamos sorteos y lo que hacían estos estafadores, ingresaban no nos hackeaban la cuenta, eso no. Lo que hacían era, se fijaban en los seguidores que nos habían puesto like en el posteo, que seguían Sí. una determinada cantidad de pasos, les escribían por privado y les decían que habían ganado y que para hacerse del premio tenían que pasar número de tarjeta de crédito, bueno, datos personales. Entonces, viste que cuando empieza a pasar eso es peligroso porque hay gente que cree en ese cuento. Claro, claro. Y bueno, y después lo que aprendimos, que dábamos como consejos, que siempre en las publicaciones pongamos, nunca vamos a pedir datos personales, ni siquiera al ganador. Ujú. Entonces, bueno, la gente se fue avivando en ese Claro, sentido. claro. Pero es un Sí, riesgo, ¿no? sí. Bueno, 092-120-123 es el teléfono de contacto que tenemos aquí en Asertiva Play a través de los canales de YouTube para que ustedes también estén en contacto y para que nos cuenten si en algún momento se sintieron estafados, algún familiar, en fin. Vamos a ir directamente a una miradita por este Montevideo precioso, muy frío, por cierto, para recibir ya de inmediato al doctor Leonardo Costa. Bueno, una imagen preciosa, la que estábamos viendo allí de esa esquina tan típica de Montevideo, en 18 y Ejido, ¿no? Ahí frente a la Intendencia de Montevideo, una mañana muy fría. Y nos da mucho gusto recibir al doctor Leonardo Costa, si me permiten, Neco Costa, querido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Daniel? Bueno, Bárbaro. muchos éxitos en Muchas nuevo gracias. emprendimiento. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo va todo bien? Todo bien, por suerte, lo más bien. Bueno, bueno. Sabes que te convocamos sobre todo por esta situación de conexión ganadera. Algo que no deja de sorprendernos. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de todo este lío? Mira, recién cuando vos hablabas con Natalie sobre si alguien se siente estafado,
Nosotros en el evento anual que hacemos en el estudio siempre, el año pasado hicimos un segmento que era el perfil psicológico del estafador. Obviamente sin saber estas cosas, ¿no? Increíble. Con el profesor Jorge Bafisco. Sí. Y decíamos, ¿qué se necesitan para estafar a la gente? Primero, una gran manipulación de parte del estafador, o una máquina de manipular, como era Conexión Ganadera. Y por otro lado, víctimas que de alguna manera creen en esa puesta en escena que se hizo en Conexión Ganadera. Y ahí hay otros condimentos. Yo he dicho varias veces de que había en Conexión Ganadera una aquiescencia institucional y cierto nivel de permisividad, tanto a nivel del Estado como a nivel de medios y también del sistema político, que hicieron que esto creciera a la magnitud que creció Conexión Ganadera. Ajá. ¿Hubo omisión allí o simplemente descuido? ¿Qué Yo te parece? creo que, o sea, típicamente uruguayo, tenemos todos los sistemas de control y de pronto después no se controlan. Eh, Nadie duda de que el sistema de identificación ganadera es espectacular. Ahora, si nadie va a ver si en el campo o en el territorio realmente las caravanas que dicen que hay existen, bueno, los sistemas informáticos pueden ser perfectos, pero no necesariamente que se condice con la realidad. Ahora, ¿vos entendés que se toma una lección de esto? O sea, que va a haber un Yo cambio. espero que sí. Primero porque el sistema de identificación ganadera es básico para la economía uruguaya, fue un gran invento que se hizo por allá por los años 2000, que lo que trataba de hacer justamente darle la trazabilidad Claro. del campo al plato, ¿no? Exacto. Frase que utilizó también después Carrasco al decir que la empresa de él era de la genética al plato. O sea, el sistema de identificación ganadera es muy importante. Y el otro sistema que es muy importante y que ahora el nuevo presidente del Banco Central lo está tomando es, en Uruguay existen un sinfín de mecanismos de captación de ahorro público, que aunque no tengan la formalidad de la intermediación o en valores o intermediación financiera que requiere para ser supervisados por el Banco Central, en el fondo y en sustancia son mecanismos de captación. Este caso de los fondos ganaderos era un caso que nosotros, como abogados de la Bolsa de Valores, en el estudio por allá por 2018, hicimos una presentación diciendo, ojo que acá se está captando ahorro, de alguna manera. El Banco Central, siguiendo un criterio formalista, dijo que no. Entonces, lo que yo creo que una de las lecciones que se tiene que aprender, y que creo que se está aprendiendo, por lo menos lo que fue el discurso de Tolosa, el nuevo presidente del Banco Central, es, bueno, tenemos que ir a la sustancia de las cosas. La sustancia de las cosas es, cuando alguien masivamente capta ahorro, eso requiere que tenga una regulación en supervisión, gobierno corporativo, independencia, etcétera. Cosa que acá no existía nada. Nada, voy a ir a eso más adelante, si te parece. Ahora, doctor, hubo un aspecto vinculado a la publicidad, porque lo que decía Tolosa el otro día es, vamos a regular sin el ánimo de que todo después vinculado al sector agropecuario quede bajo sospecha. No se trata de que los inversores no puedan apostar al campo, a la pecuaria, para generar ahorros, inversiones, en fin. No se pretende eso. Ahora también, cuando vemos la avalancha publicitaria de algunos de estos fondos, hay que prestar atención. El engorde de su ganado. Había otra publicidad que decía que una persona, creo que era ingeniera química, no sabía lo que era una vaca, pero que a partir de ahora estaba re tranquila porque sus ahorros estaban en el campo. O sea, había un mecanismo que no es simplemente la publicidad o la obtención de recursos para mejorar la productividad en una empresa. Esto era directamente un mecanismo que competía con el mercado de bonos, que competía con el mercado de valores. Hiperregulado. Hiperregulado, y bueno, y acá no había nada. Es más, ahora en el proyecto de la ley antilavado que se envió al Parlamento, se incluyen en forma expresa los fondos ganaderos. Pero para mí ya estaban incluidos. O sea, estaban incluidos en la medida que había un tercero que de manera profesional y habitual manejaba fondos de tercero, administraba fondos de tercero. Sí. Entonces, por eso digo, a veces en Uruguay hay una tendencia, con los años quizás uno
lo ve con más frecuencia. Hay una tendencia que creemos que está la ley y con eso ya se solucionó el problema. Claro. Y después los mecanismos de los resortes, el músculo que tiene que tener de contralor no está. Los radares están desenchufados. Más o menos eso. Decime, Neco, ¿a cuántos afectados representás hoy? 580. 580, un número importante. Esto hay que ir sobre trajes a medida, o sea, cada solución tiene sus características, me imagino. Sí, porque, digamos, acá había dos grandes productos que vendía esta gente. Uno era un mecanismo de capitalización, ¿tá? Y bueno, ganadero, que se le llamaba, y el otro era el producto terneros, que ese era ni más ni menos que un caso de intermediación financiera, sin más. Acá, o sea, ¿en qué está la causa? Y por eso digo, todavía falta mucha tela para cortar. Primero, todavía en la parte concursal, que es la parte donde está el doctor Chavatoni como síndico, no sabemos todavía cuál es el total de los acreedores que se presentaron. Hay una especulación que todos los abogados que tenemos casos y que hablamos en forma cotidiana creemos que van a andar por cerca de los 250 millones de dólares, que es menos de los 400 que se había hablado. Bastante menos. Sí. Pero todavía no sabemos a ciencia cierta cuánto da. Y tampoco sabemos a ciencia cierta cuál es el activo total. Sabemos sí que hay unos 70.000 cabezas de ganado, según ha dicho públicamente Chavatone, pero también gracias a nosotros trabajamos básicamente con algunos estudios que representamos mayoritariamente a la gente, muy coordinados. Y nosotros pedimos, por ejemplo, el concurso de la sociedad de hecho, otros colegas pidieron el concurso de la herencia de Vaso. O sea que se van complementando. Sí, no significa que sean estrategias distintas. No, o sea, primero que nada la estrategia, a ver, después podrá haber alguna discusión menor, pero a ver, nosotros básicamente con algunos colegas que estamos representando unos 1.500 en total. ¿De un número de 4.000? Bueno, es que no sabemos el número. ¿Por qué? Porque los 4.000 no sabemos si son contratos o son personas. Por lo pronto, te digo, en algún caso de la gente que representamos nosotros, es una persona con 3, 4 contratos. Entonces, ¿y no se habrá hiperinflacionado ese número también? Bueno, lo que pasa es que el problema es que Conexión Ganadera era un nivel de descontrol tan grande y de falta de información tan grande que ni ellos sabían lo que había. Claro. Después te voy a preguntar por tus comentarios respecto a Pablo Carrasco, ¿no? Ese personaje a esta altura que te ha llamado mucho la atención. Una cortita. ¿Vos temés la impunidad? No. A ver, como todo en esto, yo estuve reunido los otros días con el fiscal, obviamente voy a mantener la reserva de la conversación que tuve con él, y por supuesto hay gente que puede querer más o menos siempre en cuanto a lo que puede llegar a ser la futura imputación. Pero yo creo que el objetivo, por lo pronto, como abogados, es de que existan condenas que no queden meramente en una estafa. O sea, la imputación tiene que ir más allá. Que tiene que ir más allá, aunque no en todos los casos, que no quede circunscripta a las 3 personas que en teoría dirigían esto, que era Cabral, Yudikov y Carrasco, sino que también había otras personas que colaboraban. Había profesionales que realizaban escrituras. Nosotros en la investigación que realizó la Fiscalía y también la CENACLAF, con los informes de CENACLAF, está probado que muchos de los inmuebles se compraron con dinero provenientes de Conexión Ganadera, o sea que el dinero salía de ahí. Eso es claramente un mecanismo de lavado de activos, donde hubo profesionales que actuaron en las compraventas y el origen del dinero no lo miraron. O sea, yo creo que por eso digo, me parece que el grado de cuánta imputación puede haber, cuántos años de cárcel es legítimo en las víctimas, pero me parece que acá lo importante es que este sea un caso que sin duda es económicamente es de lo más importante después de la crisis del 2002, y que sea ejemplarizante de que un rapiñero va por más tiempo que un estafador, por decirlo de alguna manera,
y no para ser condescendiente con el rapiñero, que es un delito grave, Claro. sino porque me parece que esto también son delitos graves. Bien, te decía eso, no le temes a la impunidad. ¿Qué opinas de Carrasco? ¿Es una estrategia? ¿De la forma en que se para ante el estrado judicial, ante las instancias que está cumpliendo? ¿Qué hay ahí? Obviamente, yo no soy psicólogo, y es muy difícil. Pero le dijiste varias cositas, ¿no? Sí, lo que pasa es que es tan inverosímil todo. Las declaraciones de los tres, tanto de Cabral como Judicop y de Carrasco, que fueron la semana anterior, son tan increíbles, tan inverosímiles, tan eh, irritantes en algunos momentos, que parece ser que están viviendo en un mundo paralelo, en donde un individuo que tiene la capacidad intelectual que tiene Carrasco, llegó a decir que él no sabía leer balances. Eh, es muy poco creíble que eso pueda ser cierto, de que una persona con la formación y con los años de experiencia profesional no sepa leer balances. O sea, ¿y qué es leer balances? Si algo da pérdida o ganancia, no se necesita demasiado. Estoy seguro que cualquier bolichero de Montevideo sabe lo que es si algo le da ganancia o no le da ganancia. Debe haber saldo, chao, ya está. ¿No? Claro, y después todo el mecanismo de cómo. Porque una cosa es lo que yo declaro, o lo que declara una persona frente al fiscal, y que obviamente está pensado y preparado por los abogados para tratar de evitar una imputación mayor, pero otra cosa son las pruebas evidentes y objetivas que hay en el propio expediente, en donde, bueno, no son, digamos, los dichos no se condicen con toda la prueba. Entonces hay una especie de delirio, que bueno, yo entiendo la estrategia y respeto la estrategia de los colegas que defienden. ¿Lo defenderías vos? Mira, uno está prisionero de las situaciones que está. Si vos me dijeras, cae otro fondo y yo tendría que estar de ese lado, te diría que no, porque me parece que en estos casos es muy difícil diferenciar. Pero no juzgo a quien lo defiende, porque en definitiva quien lo defiende, toda persona tiene derecho a un debido proceso, y tratar de buscar la mejor defensa posible. O sea, yo respeto mucho a los colegas que asumen la defensa. Por supuesto que en el contradictorio voy a tratar de que no tengan razón. Desde luego. Y lo mismo con los abogados del concurso, ¿no? Bien, no quiero caer en esa cosa desmoralizante, pero todos conocemos a quienes han estado afectados por esta estafa, y hay como una conclusión en algunos de decir, esto ya está perdido, ya fue. ¿Hay que pensar en esos términos? No, yo creo que todavía no. A ver, yo no, públicamente ni privadamente he hecho ninguna especulación de cuánto se puede recuperar, porque, como te digo, todavía no tengo las bases objetivas para decir tanto. Pero yo creo que algo se va a recuperar. Algo se va a recuperar, y además... ¿Pero en qué términos también de tiempo? Bueno, ese es otro tema, los tiempos importan. Probablemente no sea en el corto plazo, porque ahí sí puede haber después batallas legales entre bonistas y los que tenían terneros. Claro. Puede haber toda una discusión. Pero lo que sí... tengo la tranquilidad, y creo que voy a hablar por mí, por todos los colegas que defendemos víctimas, que estamos trabajando para que en el momento del incidente de calificación, que es una parte del concurso que podemos decir quiénes fueron los que colaboraron o fueron, digamos, de alguna manera cómplices de todo esto, podamos traer la mayor cantidad de bienes, que no quede únicamente en el ganado que hay, sino que además se pueda traer otras cosas. Como positivo de todas estas indagatorias, bueno, Carrasco y su señora pusieron a la orden el apartamento que habían comprado en Madrid, de $1 millón aproximadamente, facilitando de alguna manera que se pueda ejecutar eso. Igual es difícil porque habría que vender, en fin, no es sencillo. No, pero además en una cuenta bien básica, ¿no? En 200 millones, 1 millón es. No, a ver, no es nada, pero yo creo que acá, en este caso, todo lo que se pueda sumar ayuda a que la pérdida de la gente sea la menor posible. Bárbaro. Neco, muchas gracias. No, gracias a ti. Muchas gracias. Y muchos éxitos. Bueno, muchas gracias, y ojalá que vengas
Pronto Con por mucho acá. gusto. Decime lo de la política, el bichito ese nunca más, ¿no? No, está muerto. ¿Está muerto? Sí, ¿De totalmente. verdad? Sí, totalmente. Después de haber tenido ese No, padre mira, político. Estamos hablando de Jorge sí, Valle, ¿no? sí, yo después del 2006 que dije voy a dedicarme 100% a la profesión, cometí algunos actos de imprudencia verbal, contigo uno de ellos, pero más allá de eso, me considero un ciudadano, un votante, y no más que eso, y respeto mucho la política, me gusta mucho la política en cuanto a seguirla como actividad humana. Jorge Díaz de prosecretario es algo que te cierra, digamos. Bueno, era medio razonable que pudiera estar ahí, ¿no? Y que lleve adelante desde la torre ejecutiva una reforma del sistema. Del sistema de El sistema lavado. penal, por ejemplo, el sistema de Y lavado. bueno, es su especialidad. Yo, por ejemplo, con la ley de lavado que mandó, muchas de las cosas estoy de acuerdo, algunas tengo dudas, otras no estoy de acuerdo. Pero bueno, yo te diría que la política para mí digamos, un divorcio consensuado, con buena En voluntad buenos y en términos. buenos términos. Gracias, Nico. No a vos. El doctor Leonardo Costa estuvo con nosotros respecto, por ejemplo, a este asunto de conexión ganadera. Voy a tener más contenidos para adelante, ¿no? Está Nati Joffe porque hablaremos con Belu Suárez, este influencer ambientalista, pero está John Moore también. Allí está el bar. Esa cabina me encanta, ¿eh? Allí está, bueno, una barra preciosa que después quiero presentar formalmente como corresponde. Nati Joffe también. Vamos a estar hablando con la Defensoría de Oficio, con la directora ejecutiva de la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay. Están reclamando también algunas medidas, algunos cambios. Tengo a John Moore. Si lo tengo a John Moore por videollamada, me gustaría recibirlo, porque estamos ante una situación sumamente delicada y esto no es simplemente una frase para salir del paso. Lo que está pasando en Oriente Medio es terrible y lo que más tememos es que haya un conflicto que escale. Hola John, ¿me estás escuchando vos? Perfectamente, Daniel, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, explícale a la gente qué es lo que está pasando, por qué recrudeció esta tensión entre Israel e Irán con estas consecuencias que pueden tener un impacto global, John. Bueno, Daniel, en primer lugar, tenemos que contextualizar este conflicto en una línea de tiempo, ¿verdad? Y este es un conflicto que nace hace ya más de 40 años, en el año 79, para ser precisos, con el derrocamiento del régimen del Shah de Irán y la instauración de este régimen teocrático fundamentalista iraní. A partir de ahí cambia completamente el balance de poder en Medio Oriente, la geopolítica en Medio Oriente, e Irán con ese régimen se convierte en una amenaza para el Estado de Israel. Acto seguido, este régimen comienza a desarrollar un programa de desarrollo nuclear, de enriquecimiento nuclear, con tecnología que le fue provista en su principio, bueno, por la Unión Soviética en su momento, por China después y por Rusia ahora, y a través precisamente de estos insumos y sus capacidades tecnológicas, Irán fue capaz de llegar a puertas al umbral de enriquecer uranio a un nivel tan alto como para estar en el umbral ya de poder fabricar armas nucleares. Y eso para el Estado de Israel, independientemente de cualquier gobierno, del actual de Netanyahu o de los anteriores, siempre se mantuvo como una amenaza latente, porque parte de los objetivos de este régimen era o es el aniquilamiento del Estado de Israel. Claro, A su vez, Irán, como todos sabemos, a partir de la instalación de este régimen, comenzó a propagar el terrorismo en la región y después fuera de la región hacia otros países. En el caso de la AMIA en Argentina, en Buenos Aires, eso está muy claro, la responsabilidad que hay detrás de ese atentado por parte del régimen. Entonces, este conflicto, digo, tiene ya muchos años en proceso y ha ido escalando en las tensiones a medida que, o sucesivamente, cuando estallaba algún conflicto particular en Medio Oriente, las guerras que protagonizó Israel en contra de Egipto y de Siria en su momento. Bueno, siempre estuvo allí el brazo del régimen teocrático detrás de cualquier oportunidad de dañar, de impactar a Israel. uh-huh. Y bueno, en los últimos años, las tensiones han ido escalando de una manera tal, en la medida que además la inteligencia, el Mossad, demostraba que Irán estaba muy cerca ya de poder enriquecer ese uranio a niveles tales
que en cualquier momento podía estar ya en condiciones de incorporar ese uranio a una ojiva nuclear y a los misiles que ya Irán lo tiene. De hecho, los misiles que está disparando hoy a Israel son misiles capaces de transportar ojivas nucleares. Bueno, eso fue ya la línea roja que Irán cruzó. Y después de las negociaciones completamente fallidas, llevadas a cabo en su momento por el gobierno de Obama, continuadas por Biden y después por Trump, y ahora nuevamente por Trump, bueno, quedó demostrado que no hay voluntad, y nunca hubo voluntad por parte del Estado de Irán, de justamente parar ese programa nuclear con fines militares y reconducirlo, canalizarlo al uso como insumo energético, como fuente energética, que eso fue siempre el discurso oficial del régimen Claro. para justificar ese programa. John, me queda una pregunta muy concreta y lo podemos seguir hablando más adelante. El asunto es que esto ya tiene características de un conflicto global, porque se están posicionando las grandes potencias, porque además tenemos un impacto notorio ya desde el principio en el valor del petróleo, de los granos aplicados a la producción de biocombustibles. O sea, ¿cuál es tu expectativa de que esto, digamos, tenga como cierta posibilidad de resolverse en el corto plazo, o entendés que todavía hay mucho de aquí en más? Yo creo que hay mucho de aquí en más porque esto ya es una escalada, creo que ya irreversible. Es decir, ya el intercambio de ataques que hay entre Irán e Israel demuestra que estamos ya en el curso de una guerra abierta. Israel ya va precisamente por terminar, por aniquilar completamente todas las capacidades que tenga Irán de desarrollar un arma nuclear. Ese es el objetivo que en estos momentos el gobierno de Israel está precisamente persiguiendo, y hasta que no lo logre no va a terminar. Y está esperando justamente la asistencia de Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene estas bombas de alcance profundo para atacar estas instalaciones en Natanz y en Fordo para terminar con las capacidades de desarrollo nuclear. Bueno. Esto implica, Daniel, una escalada, de hecho, sí. y la eventual participación de Estados Unidos en el conflicto. Gran pregunta es Rusia y China. ¿Cuál es el rol de ambas potencias detrás de esto, en la medida que si van a apoyar a Irán y cómo lo van a apoyar? Recordemos una cosa, que Irán le ha suministrado a Rusia de drones en su guerra en contra de Ucrania. Irán es uno de los principales abastecedores de petróleo para China, si no el principal en Medio Oriente quizás hoy. Entonces, allí hay en juego intereses muy concretos que están vinculados a intereses militares por parte de Rusia e intereses económicos por parte de China. Hasta ahora han mantenido un silencio. De hecho, bueno, Putin ha llamado a Trump, ha tratado justamente de llamar a la calma, pero sabemos muy bien las intenciones que hay detrás. Es decir, a Putin no le conviene tampoco un Medio Oriente inestable en este momento, porque necesita de Irán, y lo mismo en el caso de China. Claro. Pero siempre en estas cosas se cruza un umbral, Daniel, y cuando se cruza ese umbral final, es muy difícil volver para atrás, lamentablemente. Desde ya. Bueno, tenía alguna dificultad para escucharte, John. Lo que dejo abierta es una invitación a que estés aquí con nosotros en Asertiva Play, en estudios, para seguir hablando de este asunto que, por lo que mencionabas, eso es de pronto lo más inquietante, lo que puede suceder de aquí en más es que se agrave, y allí tendremos consecuencias a nivel de todo el mundo. John, muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias a ti, Daniel. Bueno, seguimos avanzando. Acá tenemos una hermosa mañana. Ahora sí se despejó completamente el cielo de este lunes 16 de junio. Quiero recibir a Nati de vuelta porque vamos a estar hablando de las defensorías públicas y tengo a Belén Suárez esperando también en los próximos minutos para saber. Ustedes se van a escandalizar, como todos seguramente los que accedan a la cuenta de Belén Suárez de Ecovelu, se escandalizan por el volumen de desperdicios que tenemos anualmente en Uruguay de alimentos que podrían ser perfectamente utilizados. Vamos a estar con Belén Suárez en minutos y además quiero un datito deportivo después con alguien del equipo. Nati, por favor, venite conmigo. Allí estaban las vías de WhatsApp. Vamos a estar recibiendo ahora a Lucía Long. Tengo también la expectativa. Allí está. Siéntate tranquila, estamos en streaming. Dicen que esto es una cuestión que tiene que ser así, de lo más natural. Nos dice Valen, viste que es la que está siempre muy atenta. ¿La podemos invitar a Lucía Long a propósito de los defensores de oficio? Bueno, Nati,
comentarios a propósito de las primeras reacciones de esta primera edición. Estábamos hablando de Conexión Ganadera, de lo que significa muchas veces justamente eso, ¿no? Sentirse estafado. A veces en montos modestos en principio, pero que también impactan en la gente. Otra gente que invirtió todos sus ahorros y ahora está absolutamente desesperada, no sabe qué hacer. Lo que es increíble es cómo no se llega a la cifra exacta, ¿no? Exacto. Y me quedo con unas palabras que dice Leonardo Costa, el doctor Leonardo Costa. Una especie de delirio. Habla de las declaraciones también de Carrasco y que no sabe el tema, se escuda, que no sabe leer los balances, por ejemplo. Y bueno, como que no entiende mucho las estrategias. Pero después me pareció interesante tu pregunta cuando le dijiste si lo defendería. Claro. Y ahí, Vos sos abogada. soy abogada, sí. Si vienen y te pagan, ¿defendés lo que sea? No. ¿Cuál es la garantía que tenés que tener para empezar un proceso de defensa? ¿La garantía en qué sentido? O sea, vos tenés que tener la tranquilidad de que vas a defender algo que entendés que merece ser defendido, o directamente hay temas de los que te apartás. Nosotros tenemos que partir de la base de que todos tienen derecho a una defensa, ¿verdad? Y los abogados no son los que hacen justicia, son los que se ponen la camiseta de su defendido y tratan de que se cumplan en lo posible, las mayores garantías de ese defendido. Ahora, uno tiene derecho de elegir o no. El tema es con los defensores públicos. Claro. Que es el caso que les toca. A mí me gustaría preguntarle a Lucía si alguna vez pudo elegir y decir, no, acá prefiero no tomar parte. Sí, sobre todo cuando hay crímenes tremendos que afectan a niños, de situaciones vulnerables. Mira, vamos a ir al bar. El bar es esta cabina de control y allí está Lucía Long. Mirá el equipo que tenemos. No, un equipazo, así da gusto, así da gusto. Vamos a pedirle a Lucía Long que pase, por favor. Veo a Mateo también. Después quiero información deportiva con usted, ¿sabe, señor? ¿Cómo andas, Lucía? Toma asiento, por favor. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, estamos con la doctora Natalie Joff en este caso, y ella decía eso, ¿no? Que ustedes muchas veces no pueden elegir a quién defender. ¿Toca lo que toca? ¿Es así? Sí, nunca podemos elegir. O sea, nosotros tenemos asignado turnos dependiendo del lugar del país que se trate, en materia penal, que es lo que estamos hablando. Y bueno, mientras estamos de turno tenemos que asistir a todos los imputados que están siendo investigados por Fiscalía y bueno, sea en sede administrativa o sea que ya son llevados a juzgado, tenemos que hacer la asistencia salvo que tengamos algún tema puntual como conocer a la víctima, alguna causal para poder excusarnos, pero en ese sentido, no por el tipo de delito que se esté imputando. Puede ser una pregunta que a veces resulta incómoda, pero que se reitera mucho, y ustedes, tengo una abogada, dos abogadas en realidad, una defensora pública como Lucía Long. ¿Hay justicia para ricos y para pobres? Bueno, es un tema que desde la Asociación de Defensores hemos trabajado mucho. Creemos que sí en cuanto al acceso de la justicia. A ver, esto no significa que un juez vaya a fallar de una forma o de otra porque una persona tenga capacidad económica y otra no. Pero sí es cierto que al momento de acceder a la justicia las condiciones son distintas como para acceder a tantos servicios que incluso que el Estado brinda, ¿verdad? Nosotros, particularmente en lo que corresponde a la Defensoría, tenemos una saturación de trabajo en todas las áreas y en todo el país, especialmente en el interior del país. Esto hace que una persona que quiera acceder a un abogado y no pueda pagar los honorarios tenga listas de espera, tenga quizás entrevistas que no se pueden realizar con la calidad que esa persona lo merece por un tema de tiempo, no por la calidad de los profesionales por quienes pongo las manos en el fuego, sino porque a veces tenemos que estar eligiendo entre profundizar en una entrevista o atender a la mayor cantidad de personas posibles, porque incluso en el interior pensemos que las defensorías están ubicadas en capitales departamentales y solo en algunas ciudades en donde hay juzgados letrados que son de determinada categoría. La gente para llegar ahí tiene que viajar, a veces gasta los últimos pesos que tiene de boleto en horarios que en el interior, entre pueblos y ciudades, quizás a veces tienen que ir un lunes de noche para poder llegar un martes de mañana a una entrevista. Ahora, más allá de eso, es gravísimo asumir que hay como una especie de tratamiento de casos a granel, sin profundizar, porque en la no profundización, más allá de que ustedes de pronto pueden llegar a, no sé, jerarquizar los casos, en la no profundización puede haber un aspecto de injusticia también. Sí, claro. Es que por eso es parte de nuestros reclamos el fortalecimiento de la Defensoría Pública. Hasta que nosotros no tengamos una Defensoría fortalecida, estas situaciones van a seguir pasando. Y a veces
También nosotros hablamos, por ejemplo, de la lista de espera que tiene una mamá para tramitar una pensión alimenticia o un papá para poder tramitar unas visitas para sus hijos. Pero también hay trámites que quizás son menos urgentes, como puede ser un divorcio, que la gente también tiene derecho a realizar en tiempo y forma. Y al jerarquizar, como tú decís, a veces las cuestiones más urgentes sobre las menos urgentes, hay gente que termina siendo perjudicada y espera, en mi situación particular, cuando ejercía en el interior, tenían que esperar 4 o 5 meses para poder ser atendidos para un divorcio, porque siempre intentábamos priorizar otro tipo de cuestiones que hacen una tenencia para cobrar una asignación Sí, familiar. pero en Esos esa- trámites tienen que claro, hacerse pero urgentes. en esa subjetividad, de pronto, también uno no se pone en el lugar de la persona que está esperando, ansioso en la resolución del caso. Sí, es que justamente te quería preguntar sobre el tema de ustedes contienen a la persona que no solamente viene a buscar asistencia jurídica, sino también un apoyo emocional. ¿Cómo lidian ustedes con todos esos casos tan duros, ¿no?, de la realidad? Sí, es tal cual como decís, que es a veces algo que nosotros desde hace un tiempo venimos intentando dar a conocer, porque nuestro trabajo no es solamente jurídico. Obviamente no nos corresponde hacer otro tipo de trabajo, o sea, de contención psicológica o demás, porque no somos profesionales en esa área, pero lamentablemente la Defensoría no tiene equipos técnicos, salvo la Defensoría Criminal de Montevideo, que tenemos una psicóloga y una licenciada en trabajo social, que yo hace poco estoy trabajando con ellas y no les puedo explicar cómo ha mejorado la calidad de mi trabajo pudiendo acceder a ese tipo de profesionales. En el resto del país no tenemos equipos técnicos, no tenemos peritos, no tenemos apoyo emocional, no tenemos partidas económicas para poder también nosotros hacer el trabajo personal para lidiar con los casos que vemos. Y eso muchas veces implican horas de trabajo, de acompañamiento a la persona, de explicarle a veces cuestiones que no son jurídicas, como son trámites administrativos o que van con preguntas del día a día, porque a veces somos la primera barrera o la primera cara de acceso a la justicia que tienen estas personas. Y muchas veces es muy difícil. Intentamos hacer lo mejor que podemos, pero sin el conocimiento técnico que requiere abordar ese tipo de situaciones. Nosotros no podemos faltarle el respeto a profesionales que estudiaron y que se forman en esa área. A veces lo hacemos porque la situación de urgencia lo amerita, pero lo ideal sería trabajar con equipos técnicos que pudieran dar también esa visión desde otras disciplinas para que el trabajo sea integral, porque el trabajo de la Defensoría es integral. Es interdisciplinario. Exacto. Sí. La resolución de los conflictos cada vez viene menos desde la norma y más desde otro tipo de cuestiones. Y hoy la Defensoría en eso tiene un bache muy grande sobre la forma de trabajo. Están planteando un cambio. Uh-huh. A nivel legislativo ya está a consideración una iniciativa. ¿Qué expectativas tienen de eso? Y las expectativas son altas. Nosotros ya nos presentamos ante la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, Sí. que es donde se está tratando el proyecto. Hemos tenido muy buena recepción de todos los legisladores, de todos los partidos políticos. Hay un consenso político sobre la necesidad de fortalecer y jerarquizar la defensa pública. Ajá. El consenso sobre la defensa pública está planteado, Sí. sobre fortalecerla. De todos modos, estaba leyendo que algunos expertos pueden llegar a considerar inconstitucional esta reforma planteada. ¿Cuál es la visión de la Asociación de Defensores Públicos? Bien, nosotros, el cuestionamiento viene de un artículo de la Constitución, el artículo 239.6, que señala que la Corte tiene que designar a los defensores de oficio. Nosotros ya hemos sostenido que desde el año 2005, a través de una ley de presupuesto, nuestro rol ya dejó de ser el de defensores de oficio. Nosotros somos defensores públicos, que es el estatuto que corresponde ¿Cuál es, específicamente. está bien eso, diferencia, ¿no? sí, ¿La sí. diferencia cuál es? Bien, los defensores de oficio en realidad son auxiliares del tribunal que son llamados a actuar en determinadas situaciones, y siempre pongo un ejemplo que me parece bien gráfico. Si yo quiero demandar a alguien y desconozco su domicilio, Sí. a ese demandado se lo va a emplazar o notificar por edictos. Seguramente nadie mire los edictos y esas personas no se enteran. Eso el legislador lo sabe. Ujú. Entonces se designa un abogado que ejerza la defensa técnica y además garantice que se cumplan los requisitos formales para que ese proceso prospere. Correcto. Ese abogado puede ser un abogado particular, en caso que la parte que demanda tenga forma de pagar esos honorarios, o un defensor público cuando no las tiene. Pero es un rol específico que se cumple dentro del proceso, que es sí más de auxilio al tribunal. Claro. Los defensores públicos ejercemos la defensa técnica como cualquier abogado, y yo te escuchaba antes que decías, nosotros no buscamos justicia, no controlamos el cumplimiento de los requisitos formales, nosotros tenemos que buscar la mejor situación para nuestro defendido en cualquier proceso. Entonces ahí creemos que hay un error de concepto que se viene arrastrando a la uruguaya. Alguien alguna vez dijo defensores de oficio y fue quedando.
Y además hay defensores de oficio en otros organismos del Estado. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo tiene un grupo de defensores de oficio. La justicia militar tiene un grupo de defensores de oficio. Y nunca a nadie se le ocurrió que esos defensores de oficio tuvieran que formar parte del Poder Judicial. Pero más allá de eso, y nosotros desde que empezamos a trabajar en esto, siempre dijimos que nuestra voluntad es que este proyecto pudiera aprobarse y que vamos a trabajar y aportar todos los elementos posibles. Y bueno, entendiendo que esto puede ser algo que por lo menos que dilate la discusión y no permita que el proyecto fluya, también estamos trabajando en encontrar una redacción que pueda complacer a todos los actores, digamos. Incluso, a ver, el director del Instituto de Derecho Constitucional, un grado 5 de la Universidad de la República, se manifestó en la comisión señalando que acá no se afecta la separación de poderes, no se afecta las potestades de la Suprema Corte de Justicia, porque la tutela nuestra no es una función inherente a la Suprema Corte de Justicia, y que se podría encontrar alguna redacción que habilitara la creación de un servicio descentralizado, que es lo que hoy estamos solicitando. Lucía, mientras se lleva a cabo todo esto, ¿no? Lo que estás planteando, porque además se dice que la justicia es lenta, pero llega en algún momento, van creciendo, van aumentando mucho los casos que tienen ustedes. De hecho, te escuché decir en una entrevista que aumentó casi en un 200% el volumen de trabajo de ustedes. Hay más gente presa, se cometen más delitos, pero sigue habiendo la misma cantidad de abogados defensores. Entonces, ¿cómo hacen con todo ese trabajo? De hecho, también se compara que en 2011 atendían anualmente unos 30.000 casos y hoy por hoy están por arriba de los 300.000 casos. Es imposible así. Sí, es imposible. Es un poco lo que planteaba al principio, las dificultades del acceso a la justicia, esto de los ricos versus los pobres. Hay un aumento importantísimo de la judicialización de los conflictos también. Quizás antes cuestiones que no se judicializaban, hoy se están judicializando. Se aprobaron un montón de leyes que dan más derechos y que teóricamente son muy buenas, pero que no han sido acompañadas del presupuesto necesario. Y esto hace que la misma cantidad de defensores o un poquito más de defensores terminemos atendiendo a muchísimas más personas. Hay materias en materia de ejecución penal, es decir, cuando se controla el cumplimiento de una condena a una persona que fue condenada penalmente, en Montevideo de un año para el otro aumentó 187% el trabajo, con la misma cantidad de defensores. Cada defensor tiene arriba de 500 personas privadas de libertad, sin contar aquellas que no están privadas de libertad. O sea, es muy difícil hacer el seguimiento de 500 personas en su día a día. Y también estimular la vocación, porque no solo falta gente, sino que falta que estén dispuestos a ocupar ese lugar. Me parece que hay profesionales que de pronto, ante este panorama, lo que hacen es tomar distancia, ¿no? Yo no me voy a meter en esto, ¿no? Tienen ese problema también. La Defensoría Pública es muy vocacional, porque no solamente por el volumen de trabajo y la cantidad de trabajo, sino por el tipo de trabajo. Claro. Legítimamente hay muchos profesionales que es un área del ejercicio que no les resulta atractiva. Tiene mucha vocación, pero lo que sí nosotros decimos es que el servicio no se puede sostener en base a la vocación. Claro. Nosotros tenemos que fortalecer, tenemos que jerarquizar el rol hasta salarialmente. Nosotros estamos muy sumergidos en comparación a los actores con los que nos podemos reflejar, fiscalía y jueces. Es otro desestímulo, sin duda. Exactamente. Nosotros queremos a los mejores. Y el Estado tiene que querer a los mejores. Y los mejores muchas veces vienen por vocación y muchas veces, como cualquier trabajador, va a buscar mejores condiciones laborales. Claro. ¿Por qué elegís ser defensora pública y no defensora particular? Sí, capaz que podrías ganar más dinero. ¿Qué es lo que te mueve? Yo trabajé muchos años en el ejercicio particular, en el litigio corporativo. A mí me gusta mucho el derecho, me gusta mucho estudiar el derecho y me gustaba ese trabajo. Termino la Defensoría Pública casi que de casualidad porque quería irme a vivir al interior y descubrí una forma de ejercer el derecho que la verdad que nunca me hubiera imaginado lo que era. Para mí es la forma más linda de ejercer el derecho, porque vos le das garantías a personas que de otra forma quizás no las tendrían. Un escudo de vulnerables. Exacto. Muchas veces terminás discutiendo cuestiones que no son jurídicas, terminás solucionándoles problemas del día a día, terminás el agradecimiento que tienen las personas que saben que no te pueden elegir. A mí nunca me eligieron. A mí el Estado les proporcionó mi nombre. El agradecimiento de esas personas es un agradecimiento que yo litigué 8 años en el ejercicio particular y nunca lo recibí. Son personas que están siempre en el peor momento de vulnerabilidad de sus vidas. Nosotros también defendemos mucho niños, niñas y adolescentes. Es un ejercicio precioso. Personas privadas de libertad es un ejercicio precioso también. En todas las materias
creo que hacemos una diferencia, que quizás en otras formas de ejercer la profesión no se hace. Son elecciones, obviamente nadie es defensor público por la plata, por decirlo de alguna forma, porque ese es en el cualquier otra área tendríamos mayores ingresos. Bueno, muchas gracias, Lucía. No, muchas gracias a a seguir ustedes. peleando y Gracias. cuente con este espacio para seguir reivindicando. Ojalá la próxima vez sea para contarles Claro, qué se dio. con esto aprobado ya. Gracias. Tengo un video de Belén Suárez. ¿Sos de tirar la comida así, No, indolentemente? y menos en las cosas que vemos y las Eso. cuestiones en las que trabajamos, no es algo que Claro, haga o que claro. intento no ¿No hacer. clasificás en tu casa la comida o tirás todo al mismo tacho? De los restos, Sí. todo al mismo tacho, pero me interesaría aprender si hay otra opción. Bueno, ahora tenemos simplemente como presentación este video de las cuentas sociales de Belén Suárez. 1 millón de toneladas de alimentos se desperdician anualmente en Uruguay. El 66% se pierde durante la producción y la cosecha debido a diferentes factores. Por ejemplo, factores climáticos como lluvia, granizo, heladas, que pueden generar que se pierda parcial o totalmente la cosecha. Si el precio cae demasiado o no hay compradores, a veces ni siquiera se cosecha. Los supermercados, por su parte, tienen estándares que los alimentos deben cumplirlos. Misma forma, tamaño y color. Hay otras etapas donde se va generando desperdicio. Procesamiento, distribución, comercialización y en los hogares. Se estima que cada uruguayo genera un desperdicio de 36 kilos de alimentos anuales. Cada alimento que se tira genera una huella ecológica. Cuando se tiran y mientras se descomponen, liberan gas metano, un gas 25 veces más contaminante que el dióxido de carbono. Cada alimento necesita muchos litros de agua para producirse. Desperdiciar 1 kilo de carne equivale a desperdiciar 15.000 litros de agua. También se destinan cientos de hectáreas de tierra para producir alimentos. Esto acelera la deforestación, el uso de fertilizantes y pesticidas, afectando a la biodiversidad. Esta es una de las formas de reducir el desperdicio de alimentos. Conoce más sobre los envoltorios ecológicos de Envolver. Vos podés ser parte del cambio. 1 millón de toneladas. Bueno, y la tenemos en línea ahora. Felicitaciones, Belu. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? Buen día. Muy buenos días, muchas gracias por este espacio. La verdad que muy contenta por tu mensajito aquel día de que te había interesado aquel video y bueno, y por compartir esto con más personas. Es impresionante. O sea, todos deberíamos imitarte, ¿eh? Porque además, como se dice, pequeñas acciones logran grandes cambios. Si vos estás en esa trinchera, lo celebramos muy especialmente. Con Nati estábamos conmovidos porque alguien se anima. Me imagino que tenés otras tareas, otros roles para desempeñar y sin embargo, militando que seamos más conscientes, Nati. Sí, totalmente. Es como que uno te escucha decir todas esas cosas tan impactantes, ¿no? Y cómo no somos conscientes de todos los litros de agua también que se utiliza para la elaboración de cada alimento, que incluso cuando tiramos un alimento, la descomposición hace que se libere un gas metal mucho más nocivo que el dióxido de carbono. Bueno, te escuchábamos muy atentamente y la verdad que es increíble todas las cosas que no somos conscientes y que hacemos día a día. Exactamente, mi intención con mi red social, que es Ecovelu, es generar educación de esas cosas diarias que podemos hacer para generar un mejor impacto. Todo lo que hacemos en nuestra vida diaria tiene un impacto, lo podemos reducir teniendo un poquito de información. Un poco es esto también, ¿no? Nunca me voy a quedar sin contenido porque hace 5 años que hago contenido de educación ambiental y en todo lo que hacemos podemos mejorarlo. O sea, si estamos por pintar nuestra casa, hay una pintura que sea más sostenible. Si estamos yendo a comprar nuestros alimentos, hay alimentos que puedo elegir. ¿Vieron cuando nos ofrecen ese kilo de banana que está ahí medio madurito? Bueno, imagínense que esa banana Ecuador vino desde Ecuador y generó también dióxido de carbono y se está por poner fea y capaz que con una receta lo podemos salvar. Digo, puedo llegar a hablar de todo tipo de temas. En todos intento abordar sobre todo las problemáticas de Uruguay, porque sí me pasa que sigo a muchos creadores de contenido que terminan hablando de educación ambiental, pero del mundo, de otros países. A mí me gusta buscar información, no siempre es fácil de encontrar, porque no siempre hay estudios sobre estos temas. Tratar de llevarlo a nuestro país y cómo impacta nuestra vida diaria en nuestro país, si es Claro, que están los datos, ¿no? está bien. Belu, siempre sin ánimo tampoco de buscar responsabilidades exclusivas en las actitudes
propias, pero deberíamos revisar nuestras conductas. Tampoco se trata de cargar exclusivamente sobre las empresas, sobre los supermercados, pero también tienen su cuota de responsabilidad, y ni que hablar las autoridades a nivel del gobierno, del Estado, que se supone que deben atender circunstancias que nos afectan a todos. ¿Dónde ves los flancos más débiles en esa especie de trilogía? Y la verdad es que esa es una de las luchas, digamos, que siempre tengo cuando saco un tema, porque es como, si yo digo que yo soy en parte responsable por esos 36 kilos de comida anuales que tiro por persona, yo soy una uruguaya, o sea que tiro esa cantidad. Muchas personas dicen, ah, no, pasa que el supermercado también hace lo suyo, y el supermercado te dice, no, pasa que son los gobiernos, no, pasa que son las intendencias, y es como que nos pasamos la pelota y al final siento que no va por encontrar el culpable, sino por qué puedo hacer desde donde estoy. Bueno, si ocupo un lugar de trabajo quizás en una escuela, si fuera maestra, y puedo observar algunas prácticas en la cocina de la escuela, y bueno, quizás puedo llegar a reducir muchos kilos de alimento desperdiciado. Depende del rol que ocupe, tengo mucho por hacer. Entonces, me paro yo como comunicadora a decir, ta, este es, bueno, no soy comunicadora, pero generé este contenido para, para hacer eco, ¿no? Este, este es el número. ¿Qué podemos hacer con esto cada uno desde donde está? Sí es verdad que es algo muy, que se da muy seguido en mis redes sociales, que es como, ah, no, pero yo no tengo la culpa. Imagínate que 36 kilos comparado con 1 millón de toneladas anuales en Uruguay, 36 kilos, pero bueno, todos hacemos que ese número al final cierre, ¿no? Y discrepo contigo, sos comunicadora, y vaya si lo sos, porque estás comunicando estas acciones, Totalmente. ¿no? Sí, sí, sí. Em, Tenía una consulta para hacerte, a ver si tenés información al respecto. En el Plan Nacional de Gestión de Residuos se plantea que uno de los principales objetivos del Ministerio de Ambiente es cerrar todos los vertederos a cielo abierto para 2025. De hecho, en 2022 se cerró el primer vertedero a cielo abierto en el departamento de Rocha, que estaba situado muy cerca de una toma de agua potable. Estamos en el 2025. ¿Se logró el objetivo o es una utopía? Hmm, excelente pregunta. Bueno, va en camino. También es una cuestión, es un plan nacional que se baja a las diferentes intendencias y cada una va ahí en un proceso. Bueno, son cuestiones que llevan un montón de tiempo. Yo te puedo hablar desde acá, desde Paysandú. El vertedero ya se cerró. Hay una planta de gestión de residuos. Todos los residuos del departamento de Paysandú van a esta planta que entran a una cinta clasificadora donde trabajan 60 personas por día y ahí los residuos van separándose por material, se cargan en camiones y se venden a las respectivas plantas. La clasificación de residuos sigue siendo un negocio, ¿verdad? Entonces, a medida que haya compradores de los diferentes materiales, va a haber personas clasificando para generar los fardos que se llaman, los cubos de materiales que se suben a camiones y se comercializan. Entonces, para mí, lo que sí está como muy, muy puesto el foco a nivel de marketing es en la palabra, en el término reciclaje. Yo intento Ujú. decir que las otras R siguen siendo igual de importantes porque si nosotros, por ejemplo, en casa se nos rompe una lamparita de LED, por ejemplo, y no hay reciclaje de ese material en Uruguay, entonces no puedo pretender que todos mis residuos se vayan a clasificar y por lo tanto se cierre el vertedero a nivel de que no haya residuo. El tema del vertedero sí es muy complejo porque, claro, todos nuestros residuos liberan líquidos lixiviados, ¿viste? Cuando juntás tu bolsita con residuos mezclados que abajo te queda como líquido. Ese líquido, imagínenselo multiplicado por, en Paysandú entran 100 toneladas por día de residuos. Imagínense otros departamentos, imagínense a nivel de todo el Uruguay. La contaminación del aire, del suelo y de las zonas aledañas, generalmente viven personas cerca. También teníamos un problema enorme social de que antes de que se cerraran los vertederos, había personas trabajando en condiciones terribles dentro del vertedero. Entonces, bueno, acarrea muchos problemas, ¿no? Ambientales, sociales. El cierre del vertedero es un debe que tenemos a nivel nacional que, bueno, se está llevando adelante. Es un proceso largo, es negociaciones, acuerdos, pero está sucediendo. Claro. Belu,
hemos escuchado también que las grandes superficies o los restaurantes, es increíble la cantidad de comida que se tira por día en un restaurante cualquiera, ¿no? Eh, pero ellos también hablan de algunas normas que tienen que ver con la imposibilidad de entregar esa comida que a veces está en perfectas condiciones, en buen estado, que puede clasificarse también, porque dicen que hay muchas limitaciones desde el punto de vista legal, hay seguramente cuestiones bromatológicas. No es entregar, digamos, comida en mal estado, es entregar comida que se dejó de lado y que mucha otra gente la podría utilizar y podría alimentarse con eso. ¿Hay necesidad de cambiar alguna regulación? Vos que hace tiempo estás metida en este asunto, ¿hay margen para cambiar algunas disposiciones legales? Espero que sí, pero volvemos a la voluntad de cada parte. Entiendo que el principal problema ahí es lo que vos mencionaste sobre bromatología. Lamentablemente, a nivel legal, el restaurante, el lugar de comida que entregue ese alimento también pasa a ser responsable por lo que le pueda generar a la persona. Entonces, es muy delicado. Ujú. Entiendo que a nivel de negociaciones se podría llegar, no sé si hoy el foco está puesto ahí, viste que van pasando los años, va pasando el tiempo y los focos se van poniendo en determinados lugares. Hoy entiendo que también estamos más atendiendo el tema de los residuos, de qué pasa con esos envases, con los residuos que se generan a nivel domiciliario, a nivel industrial, y bueno, está puesto ahí y no tanto en hacer circular. La Claro. economía circular es algo que se viene de a poco trabajando en Uruguay. No sé si está hoy enfocado a esto de reducir el desperdicio de alimentos. Sí tienen, está Redalco, que es una Sí, red claro. de alimentos compartidos, ¿sí? Ahí va. Bueno, ellos son para mí los que tomaron la posta en este tema. Sí, de hecho, a propósito de Redalco, estaban tratando, mira, me estoy interiorizando con algunos oyentes de este asunto de los restaurantes. Efectivamente, el dueño de un restaurante me dice que por más que quisieran hacerlo es imposible, por más que quisieran hacerlo en esa misma noche, por ejemplo, gente que la está pasando muy mal y que la pasa en situación de calle y que le vendría Capaz bárbaro, que es la comida del día. capaz que es la comida del día, pero ellos dicen que no lo pueden hacer y que hay que destruir. Eh, Nati, voy contigo una vez más, simplemente me quedo también reflexionando respecto a eso, al cambio cultural Mm, para el concepto de la economía circular. Me sí. parece que ahí hay mucho, ¿no? Justamente quería ir por ese lado. Belén, vos en uno de tus videos hablas del ciclo de consumismo, esa cultura que tenemos de comprar, tirar, Mm, usar, tirar, usar, tirar. ¿Cómo lo manejás vos a nivel personal? Porque es muy tentador, ¿no? Es como que las cosas nos duran cada vez menos. mm, mm. Sí, tal cual. Yo a nivel personal, si me preguntás, lo que pienso es, a ver, yo paso tantas horas de mi día trabajando para obtener cierta cantidad de dinero que quizás estoy trabajando todo el día y no puedo ver a mis sobrinos. Y tengo dinero para comprarles un juguete que le dura 15 minutos. Entonces, capaz, soy más consciente del tiempo que tengo, que invierto trabajando y prefiero tener más tiempo de calidad con ellos que juguetes que se van a descartar en poco tiempo. Entonces soy la tía que poco regala, pero intenta estar más presente. Soy muy consciente de que las cosas que compro al final las estoy comprando con mi dinero, que es mi tiempo. Entonces, sí veo que hay mucho impulso a nivel de marketing, por supuesto, de estar vendiendo, vendiendo constantemente. Ya el Cyber Lunes, que era un solo día, pasó a la Cyber Week y en cualquier momento vamos a estar en 15 días y las promociones y constante bombardeo de consumismo. Al final, yo siento que podemos alejarnos un poquito y decir, bueno, ¿qué es lo que realmente necesito? Porque sí, a veces una oferta viene bien, llega el invierno y necesitamos un acolchado, una estufa, bueno, cuestiones que cualquier persona puede necesitar y está buenísimo aprovechar de comprarlo con descuento, pero bueno, creo que caímos muy fácil en una ronda, ¿no? De consumismo, hablando del consumismo, pero también está la obsolescencia programada y es Claro. real que las cosas Ujú. duran cada vez menos y bueno, y tenemos que hacernos de cosas capaz más seguido. O bueno, en mi caso intento, mi papá repara casi todo, intento que eso no se pierda, mi mamá es modista y repara casi todo lo que es de ropa y me enseñó a coser las medias y no a tirarlas porque tienen un agujerito. Entonces,
como esas prácticas, nosotros somos como más del interior, ¿no? Y capaz que eso quedó, mi mamá lava la bolsita y la cuelga al sol para que se seque y volver a usarla, como que tenemos algunas prácticas que yo intento compartir por redes sociales porque entiendo que a todos le pueden sumar y ahí todas las personas como, yo también hago eso. Bueno, intento preguntarle mucho a mis padres cómo era antes, el encendedor no era descartable, era recargable y siento que ahí voy tocando como fibras de, bueno, podemos repensar un poquito el consumo en base a cómo nos movíamos antes y Ujú. capaz que todo esto, no sé si lo necesitamos, ¿viste? Me encanta ese punto. Mm. Los amigos de Redalco, mirá, estaban atentos. Arrancó además Misión Platos y para unirse a la campaña, lo que están tratando de garantizar es 1.200.000 platos de comida para quienes más lo necesitan aquí en Uruguay y con 500 pesos se aseguran 50 platos. Por favor, tomen nota de esta dirección, misionplatos.com, ahí se suman, donan algo y estarán haciendo una gran contribución. Bueno, Belu, muchas gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes por el espacio y por el interés en difundir estos temas. Y vamos a seguir en contacto. Gracias, Belén. Y gracias además por haber estado en el programa inaugural. Claro, el Es programa con vos, estreno. exactamente, es con vos, ¿no? Esta política ambiental o la actitud hacia el ambiente, hacia el cuidado del ambiente también pasará por estos espacios. Estamos llegando al cierre, Nati. Qué Y rápido pasó sí, todo, te das Dani, cuenta, increíble. te das ¿Viste? cuenta. Y seguramente seguiremos con esta dinámica, sobre todo considerando que son ustedes, nosotros acá la pasamos bárbaro, pero lo importante es que también ustedes la pasen bien y que puedan estar en contacto a través de nuestras vías de comunicación. Así que bueno, los esperamos el próximo lunes a las 9 de la mañana. Vamos a repetir el número de WhatsApp, así nos Perfecto. agendan y nos Bien, escriben, bien. que estamos en vivo, 098-120-123. También. Y atención porque los martes, ya les vamos a dar el horario, digamos, exacto, pero los martes sobre la hora 21 estaremos en Asuntos Públicos de TCC. Así que simplemente decirles, con esta maravillosa mañanita de invierno, Soleada. soleada ahora, preciosa, que lo pasen todos muy bien. Tenía un datito final, pero bueno, me voy a quedar con las ganas. Vamos a tener una especie de cronista deportivo Me encanta. cada lunes comentando lo más importante. De hecho, mira, ahí está, Mate, está en el bar, esta es la cabina del bar, allí está Mate, ¿no? Vos sabés que me encantaría que me dijeras por lo menos un título de lo que es esta locura del Mundial de Clubes, porque vos decís, Mundial de Clubes, a mí me suena, creo que tengo un ruidito por ahí, a mí me suena que Mundial de Clubes es una selección de los mejores. De hecho están, bueno, ahora seguramente vamos a repasar la nómina de algunos de los equipos, ni que hablar que está Boca, creo que está el Atlético, el equipo de Messi y Suárez, ni que hablar, pero el otro, y hay un equipo que es de gente que dejó de laburar, pidió licencia para ir a jugar el Mundial de Clubes, un equipo australiano, que creo que fue el que perdió Glasgow, ¿no? Que perdió 10-0. Contame cómo va esto del Mundial, porque la verdad no terminé de entenderlo. Bueno, primero buenos días a los dos. Días. Sí, una locura porque es bueno un nuevo formato, un nuevo torneo. Otro invento de la FIFA. Otro invento de la FIFA Ah. que a mí personalmente me gusta, está bueno, creo que le da una oportunidad. ¿Sabés lo que me encantó? Está bueno además, los escenarios son extraordinarios, la gente, la forma además de televisación. El juez tiene una cámara. Sí. Ahora, bueno, el juez tiene una cámara, creo que ahora también van a haber entrevistas en entretiempo, cosa que no sé, que no es normal, que ¿viste? Las entrevistas son post partido, pero ahora también está ese formato de en el entretiempo hacer una mini nota con los jugadores o con el técnico. Eso pasa bastante en el básquetbol, ¿no? Claro, pasa en el básquetbol, se está usando ese formato en otras ligas como la española y creo que la MLS también, pero sí, no es un formato convencional. ¿Y Uruguay por qué no está ahí? Y Uruguay tuvo su chance, creo que Con Nacional. Con Nacional era el que tenía más chance, pero también necesitaba de varios resultados y bueno, y al final no pudo sumar los puntos necesarios en el ranking FIFA y por eso fue que no llegó, pero era el club con más posibilidad, por si se le podía decir, de
del fútbol uruguayo. Sí, bueno, acá están, no los voy a aburrir con los 32 equipos, no se preocupen, pero ni que hablar que están Boca, el Inter, el Botafogo también, por ejemplo, algún otro. Se había mencionado la posibilidad de que Cristiano Ronaldo jugara con River, bueno, al final eso no pudo ser, ¿no? Sí, bueno, Boca juega hoy, juega contra Benfica. Lindo partido. Benfica, claro. Y otro el viernes juega River contra Urawa Reds, que es un cuadro coreano, me parece. Y bueno, ya se jugaron las primeras fechas. Se jugó Inter, el cuadro de Messi y Lucho, que jugaron contra el Al-Ahly, que creo que era de Egipto. Empataron 0-0. Uh-huh. Jugó, bueno, el partido que estabas comentando vos contra el Auckland City, que es de Nueva Zelanda. 10-0 ganó el Bayern. El Bayern, claro. También cabe destacar un dato que es curioso del Auckland City, es de que la mayoría de jugadores de ese club no son profesionales. O sea, ponele el arquero, trabaja en una ferretería exacto. Y juega en el... Es increíble, eso es lo que me llamaba la atención. Había confundido el nombre de los clubes. Bueno, notable, Mateo. Bueno. Te quiero ahí, siempre. Te quiero ahí siempre. Sí, atento, obvio. Siempre estamos a la orden. Y a Valen. Yo voy a aprender un montón acá de Lu, deportes con Mateo. Sí, la idea Lu es eso, también. Era la Valen. De fútbol no sé nada. ¿Cómo te sentiste, Valen? ¿Bien? Sí, divino. Bueno, Lucía, ni que hablar que Nubi Rodríguez, la directora de Asertiva, que estuvo en todos los detalles. Bueno, ahora sí nos estamos despidiendo, ¿eh? Llegamos al final del primer programa, el programa estreno. Exactamente. Bueno, nos pueden contar en los comentarios porque este programa va a quedar subido en el canal de YouTube. También. Y en los comentarios pueden escribirnos a ver qué les pareció. Claro. Capaz que se quedaron con algunas preguntas para los invitados. Vamos a hacer encuestas y va a haber regalitos también. Me interesa va a haber regalitos también. Bueno, que lo pasen muy bien. Muchas gracias por estar.